Tambores de Otoño, la quinta parte, el Campos de Fresas para Siempre, capítulo 14 y capítulo 15. ¿Estamos listos? Bueno. Habían escondido a la mujer en una barraca de la parte más alejada de los campos de tabaco de Farquhar Campbell. Era poco probable que alguien lo notara, salvo los esclavos de Campbell que lo sabían, pero tuvimos cuidado en llegar después de la puesta de sol. La mujer se había deslizado fuera de la cabaña como un fantasma, encapuchada y envuelta como si fuera un paquete de contrabando, que es lo que era en realidad. Levantó las piernas y trató de subir al caballo. Era evidente que no había montado en su vida. Myers intentó darle las riendas, pero ella no le hizo caso. Solo juntaba las manos y gemía aterrorizada. Los hombres se estaban poniendo nerviosos y miraban a todas partes, esperando ver aparecer de un momento a otro al sargento Murchison. «Que monte conmigo», sugerí. «Quizás así se sienta más segura». Entre todos la desmontaron con cierta dificultad y la instalaron en la grupa de mi caballo. Olía a hojas frescas de tabaco, a narcóticos y a selva. Se cogió de mi cintura como si luchara por su vida. Le di una palmada en las manos, pero no se movió ni dejó escapar ningún sonido. No era raro que estuviera aterrorizada, pensé, haciendo avanzar mi caballo para seguir a Myers. Era posible que no supiera nada sobre el escándalo que Murchison había desatado en el distrito, pero debía tener bastante claro lo que le sucedería si la atrapaban. Con seguridad había estado en el aserradero 2 semanas antes. Como alternativa a una muerte segura, era preferible escapar y caer en brazos de los Pieles Rojas. Pero no lo tenía demasiado claro a juzgar por sus estremecimientos. La mujer tiritaba aunque no hacía frío. Casi me ahoga al atraparme cuando Rollo apareció, entre los arbustos como un demonio del bosque. Pasó trotando a pocos centímetros de distancia. La mujer jadeó y noté su cálida respiración en mi cuello. Le toqué las manos y le hablé, pero no me respondió. Duncan había dicho que había nacido en África y hablaba muy poco inglés, pero seguro que entendería algunas palabras. «Todo saldrá bien», dije, «no tengas miedo». Ocupada con el caballo y la pasajera, no había visto a Jamie, que apareció de pronto tan silencioso como Rollo. «¿Estás bien, Sassenach?», preguntó suavemente, colocando una mano sobre mi muslo. «Creo que sí», respondí. Hizo un gesto hacia las manos que se aferraban a mi cintura. «Si no, muero ahogada». Jamie miró y sonrió. «Bueno, al menos no hay peligro de que se caiga». «Me gustaría poder decirle algo, pobrecita. Está tan asustada. ¿Crees que sabe a dónde la llevamos?» «No lo sé». «¿No conoces algún dialecto para hablarle?», pregunté. Claro que si no la trajeron de las Antillas, es posible que no lo conozca. Observó a mi pasajera considerando la situación. «Ah», dijo. «Bien, hay una cosa que todos conocen. Vengan de donde vengan». Se inclinó y oprimió el pie de la mujer. «Libertad», dijo e hizo una pausa. «Saorza, ¿sabes lo que te digo?» La mujer no aflojó la presión, pero su respiración se convirtió en un suspiro, y me pareció que asentía con la cabeza. Los caballos iban en fila, con Myers a la cabeza. El angosto sendero no era ni siquiera un camino para carros, pero al menos nos permitía pasar entre los árboles. Dudaba que el sargento Murchison, ciego por la sed de venganza, no siguiera tan lejos, si es que nos perseguía, pero la sensación de huida era demasiado fuerte para pasarla por alto. Todos compartíamos, sin nombrarla, la penetrante sensación de urgencia y sin discutirlo estábamos de acuerdo en cabalgar lo máximo posible.
Mi compañera había perdido el miedo o simplemente estaba demasiado cansada para preocuparse. Después de detenernos a medianoche para refrescarnos, permitió que Jan y Myers la colocaran sobre el caballo sin protestar, y aunque no aflojó la presión sobre mi cintura, pareció dormitar con la frente apoyada en mi espalda. Nos detuvimos al amanecer, desencillamos los caballos, los maneamos y los dejamos comer en un prado. Me acomodé junto a Jamie sobre la hierba y me quedé dormida. Dormimos pesadamente mientras duró el calor del día y despertamos cerca de la caída del sol, sedientos y cubiertos de garrapatas. Estaba profundamente agradecida porque las garrapatas compartían con los mosquitos su disgusto por mi sangre. Pero había aprendido en nuestro viaje al norte a examinar a Jamie y a los otros cada vez que dormíamos, ya que siempre despertaban con intrusos. ¡Puaj! Dije al examinar un espécimen del tamaño de una uva y particularmente jugoso que andaba en el vello del brazo de Jamie. ¡Maldición! Me da miedo tirar de esta. Parece que vaya a reventar. Jamie se encogió de hombros mientras exploraba el cuero cabelludo. Déjala. Mientras te ocupas del resto, tal vez caiga sola. Myers y Jan parecían arreglárselas bien, ayudándose el uno al otro. Aquí hay una pequeña, dijo Jamie y me enseñó una que tenía debajo de la oreja. Estaba tratando de quitársela cuando noté una presencia cerca de mi codo. Cuando acampamos, estaba demasiado cansada para ocuparme de nuestra fugitiva y había supuesto que no se alejaría. Pero había ido hasta un arroyo cercano y regresaba con un balde de agua. Lo dejó en el suelo, bebió un trago y la escupió en el brazo de Jamie. Luego sacó el parásito con dedos ágiles. Lo dejó caer en la palma de su mano, lo arrojó con desprecio y se volvió hacia mí con aire de satisfacción. La imagen que tenía de ella era una bola hinchada por la ropa, pero ahora me parecía una de las imágenes de la fertilidad que había visto en las Antillas. Extendió la mano y me enseñó unos pequeños objetos. «Pau, Pau», dijo con una voz tan profunda que Myers la contempló asombrado. Ella sonrió con timidez y dijo algo que no entendí, aunque supe que era gaélico. «Dice que no debes tragar las semillas porque son venenosas», tradujo Jamie. «Sí», asintió Pauline. «Ven, heno». Se enjuagó otra vez la boca, luego masticó otras 2 semillas y se dirigió hacia Myers. Una vez que comimos y estuvimos listos para partir, Pauline aceptó nerviosa que la montaran en su propio caballo. Seguía mostrándose tímida con los hombres, pero pronto recuperó la confianza para hablarme en una mezcla de gaélico, inglés y su propio idioma. Libre, al menos de momento, del terror y sintiéndose bastante segura en nuestra compañía, emergió su personalidad efervescente y charló mientras cabalgábamos codo con codo, riendo de vez en cuando y sin preocuparse de si la entendía. Solo en una ocasión se mostró deprimida, cuando pasamos por un gran claro, donde la hierba crecía en una extraña forma ondulada, como si debajo hubiera una enorme serpiente. Pauline permaneció en silencio al ver el lugar, tiró de las riendas y detuvo el caballo. Me acerqué para ayudarla. «Droch aite», murmuró, mirando de reojo. «Un mal lugar». «Du shut lu». Frunció el entrecejo e hizo un gesto con la mano. «Algo contra el diablo», pensé. «¿Es un cementerio?», pregunté a Myers, que se había acercado para ver el motivo de nuestra parada. «Yo no diría un cementerio», respondió empujando hacia atrás su sombrero. Fue una aldea tuscarora, creo. Allí, señaló, estaban las casas. «¿Qué sucedió?».
Ian y Jamie también se habían detenido para observar el lugar. Myers, pensativo, se rascó la barba. No lo sé con seguridad. Pudo ser una enfermedad que terminara con todos ellos, aunque lo más probable es que la causa de la desaparición haya sido una guerra. No es un sitio en el que me gustaría quedarme mucho tiempo. Era evidente que Polyane pensaba lo mismo. Al anochecer ya habíamos dejado atrás los pinos y los robles de las colinas. Los árboles empezaron a cambiar y también el aire y el olor eran diferentes. El aroma pesado de la resina de los pinos dio paso a otros más livianos y variados. Las hojas de los árboles se mezclaban con los arbustos y las flores crecían entre las grietas de las rocas. Todavía había mucha humedad, pero el ambiente no era tan caluroso. A la puesta del sol del sexto día ya estábamos en las montañas. El aire se llenaba con el sonido del agua que corría. Los arroyos se entrecruzaban por los valles, escurriéndose sobre las rocas, arrastrando el musgo con el que formaban un delicado borde verde. Cuando doblamos por la ladera de una colina, me detuve sorprendida. Desde una montaña distante, una cascada saltaba en el aire cayendo a un lugar desconocido. «Estás mirando eso, ¿no?», preguntó Ian, boquiabierta por el asombro. «Es precioso», aceptó Myers con la satisfacción de un propietario. «No es la catarata más grande que he visto, pero es impresionante». Ian volvió la cabeza con los ojos bien abiertos. «¿Las hay más grandes?». Myers rió con la risa ligera de los montañeses. «Muchacho, todavía no has visto nada». Acampamos para pasar la noche en una hondonada, cerca de un riachuelo con la corriente suficiente para que hubiera truchas. Jamie e Ian se lanzaron hacia él con entusiasmo, molestando a los peces con varillas de sauce. Esperaba que tuvieran suerte, pues nuestras provisiones frescas eran escasas. Su natural vitalidad estaba un poco apagada. Me imaginé que sus preocupaciones se debían, al menos en parte, a que era la última noche que pasaríamos juntos. Habíamos llegado al límite de las tierras del rey. Al día siguiente, Myers marcharía hacia el norte para llevarla hasta la tierra de los indios, donde vería la vida que le esperaba. ¿Qué pensaría? Había sobrevivido al viaje desde África y a la esclavitud. Me imaginaba que nada de lo que le esperaba podía ser peor. Rollo apareció ante la luz del fuego, sacudiéndose el agua en todas direcciones. Me di cuenta de que se había unido a la pesca. «Vete, perro horrible», dije. Por supuesto no me hizo caso y se acercó para olfatearme groseramente, asegurándose de que yo era quien creía. Luego se volvió para darle el mismo tratamiento a Polyane. Sin cambiar de expresión, la mujer le escupió un ojo. Rollo retrocedió y sacudió la cabeza mirándola sorprendido. Polyane me miró y sonrió burlona, mostrando sus dientes blancos. Reí y decidí que no debía preocuparme. Alguien capaz de escupir en un ojo a un lobo podría enfrentarse a los indios, a la vida salvaje y a cualquier cosa. «Nunca había visto tal cantidad de peces», repetía Jamie por 10ª vez con cara de entusiasmo. «Saltaban por el agua, ¿verdad, Ian?». Ian asintió con el mismo entusiasmo. «Mi padre daría la pierna por ver esto», dijo. «Saltaban al anzuelo, tía, de verdad». «Los indios normalmente no se molestan en usar hilo y anzuelo», indicó Myers. «Hacen trampas para detenerles y los pescan con un palo afilado». Eso fue suficiente para Ian. Cualquier mención sobre los indios provocaba una serie de preguntas ansiosas. Una vez que terminó de averiguar todo sobre sus métodos de pesca, insistió sobre la aldea abandonada que habíamos visto durante el viaje. «Usted dijo que podía haber sido a causa de la guerra», dijo mientras sacaba las espinas de un trozo de pescado caliente y se lo daba a Rollo, que se lo tragó sin esperar a que se enfriara. «¿Fue en la guerra con los franceses?».
No sabía que habían llegado tan al sur. No, Myers negó con la cabeza. Yo me refería a la guerra de Tuscarora, como la llamábamos los blancos. Nos explicó que la guerra había consistido en un corto pero brutal conflicto, ocurrido unos 40 años antes a causa del ataque contra unos colonos. El entonces gobernador de la colonia envió tropas como represalia contra las aldeas Tuscarora y el resultado fue que los colonos, mucho mejor armados, devastaron la nación Tuscarora. Ahora solo quedan 7 aldeas y solo en la más grande la población alcanza los 100 habitantes. Hizo un gesto de tristeza y nos explicó que no se habían extinguido porque los Mohawk los habían adoptado formalmente y ahora formaban parte de la poderosa Liga Iroquesa. ¿Por qué los adoptaron los Mohawks?, preguntó Jamie. Si son tan fieros como dicen, no creo que necesiten aliados. Son feroces, pero también son mortales. Los indios son hombres sanguinarios y también hombres de honor, dijo. Hay una gran cantidad de cosas por las que matarían, algunas razonables y otras no tanto. Matan por venganza, y la única forma de detener la venganza de un Mohawk es acabar con él. Incluso entonces, su hermano, su hijo o su sobrino te perseguirán. Se pasó la lengua por los labios saboreando el whisky. Algunas veces los indios no matan por razones que nosotros consideramos importantes, especialmente cuando hay licor por medio. Parecen escoceses, murmuró Jamie, quien me devolvió una mirada llena de frialdad. Myers levantó la botella de whisky y la hizo girar entre sus manos. En ocasiones, cualquiera puede tomar un trago de más y convertirse en el peor de los hombres, pero con los indios, el primer trago ya es suficiente. He oído relatos de matanzas a causa de hombres enloquecidos por la bebida. Sacudió la cabeza. De esa manera, algunas tribus son prácticamente aniquiladas. Entonces adoptan a otros para reemplazar a los que mataron o murieron víctimas de enfermedades. Otras veces, cogen prisioneros, pero terminan por integrarlos a sus familias y tratándolos como iguales. Es lo que harán con ella, dijo señalando a Polián, que estaba sentada al lado del fuego sin prestar atención a su charla. ¿Usted habla Mohawk, señor Myers?, preguntó Ian. Un poco. Myers se encogió de hombros con modestia. Cualquier comerciante aprende unas pocas palabras aquí y allá. ¿Y a Polián piensa llevarla con los Tuscarora?, preguntó Jamie mientras cortaba una torta de maíz. Ajá. Son 4 o 5 días a caballo, explicó Myers. Se volvió hacia mí y me sonrió para darme confianza. Me ocuparé de dejarla en el lugar adecuado, señora Claire. No se preocupe por ella. Me pregunto qué pensarán los indios cuando la vean, dijo Ian mirando de reojo a la mujer. ¿Habrán visto antes a una mujer negra? Myers rió ante la pregunta. Muchacho, hay muchos Tuscarora que no han visto antes a una persona blanca. Polián no causará más impresión de la que podría causar tu tía, y creo que la encontrarán muy agraciada, porque les gustan las mujeres regordetas. Era evidente que Myers compartía esa admiración, pues sus ojos la observaban con una inocente lujuria. Ella también se dio cuenta y se produjo un cambio extraordinario. Casi sin moverse, centró toda su atención en Myers, que tragaba saliva ruidosamente. Aparté la vista de la escena y descubrí que Jamie también miraba, entre preocupado y risueño. Le dio un codazo y lo miré con una expresión que indicaba: «Debes hacer algo». Entonces Jamie se aclaró la garganta, se inclinó hacia adelante y sacudió el brazo de Myers para sacarlo de su trance. «No me gustaría pensar que van a tener una conducta impropia con esta mujer», dijo amablemente, pero subrayando las palabras impropia. «Usted garantizará su seguridad, ¿verdad, señor Myers?» Myers sacudió la cabeza sin comprender hasta que se dio cuenta de lo que estaba diciendo Jamie. «No, es decir, sí, los Mohawk y los Tuscarora dejan
que sus mujeres elijan con quién acostarse, incluso con quién casarse. No existe la violación entre ellos. No, señor, nadie la tratará de forma impropia, puedo prometerlo. Me alegra oír eso. Jamie me dirigió una mirada que decía, espero que esté satisfecha. Le sonreí con modestia. Tío, el señor Myers ha tenido la amabilidad de invitarme a que vaya con él y la señora Polly a la aldea india. Así me aseguraré de que la traten bien. Tú, comenzó Jamie y se detuvo. Lo miró de tal forma que podía leer sus pensamientos. Ian no había pedido permiso para ir. Había anunciado directamente que iba. Si Jamie se lo prohibía, tendría que ser por un motivo de peso. Si le decía que era muy peligroso, significaría admitir que mandaba a la esclava hacia el peligro y que no confiaba en Myers y sus relaciones con los indios locales. Jamie estaba atrapado. Ian había sabido hacerlo muy bien. Respiró ruidosamente y Ian sonrió. Miré al otro lado del fuego. Polly seguía allí, con los ojos clavados en Myers. Con una sonrisa de invitación, subió lentamente una mano hasta uno de sus grandes senos con aire ausente. Myers la contemplaba mareado, como un ciervo encandilado por el cazador. Yo habría obrado de forma diferente, pensé más tarde, escuchando los discretos ruidos que provenían de las mantas de Myers. Si supiera que mi vida dependía de un hombre, ¿no haría cualquier cosa para asegurarme su protección frente a un peligro desconocido? Jamie me abrazó y volvió a quedarse dormido. Quizás no había gran diferencia. ¿Era mi futuro más seguro que el suyo? ¿Acaso mi vida no dependía de un hombre ligado a mí, al menos en parte, por el deseo de mi cuerpo? No, no era lo mismo. Había diferencia. Por más desconocido que fuera mi futuro, los lazos entre Jamie y yo eran mucho más profundos que los de la carne. Había otra gran diferencia. Yo había elegido estar allí. Capítulo 15. Nobles salvajes. Nos separamos por la mañana. Jamie y Myers acordaron cómo reencontrarnos al cabo de 10 días. Al observar la asombrosa inmensidad de aquellos bosques y montañas, no pude imaginar alguien pudiera encontrar un lugar determinado. Solo podía confiar en el sentido de orientación de Jamie. Se fueron hacia el norte y nosotros hacia el sudoeste, siguiendo el curso del arroyo junto al que habíamos acampado. Al principio todo parecía muy tranquilo y extrañamente solitario, pero en poco tiempo me acostumbré a la soledad y comencé a relajarme y a interesarme por lo que nos rodeaba. Después de todo, este podría ser nuestro hogar. ¿Sabes que no había visto una luciérnaga hasta que no fui a vivir a Boston? Dije entusiasmada al verlas brillando como esmeraldas en la hierba. No hay luciérnagas en Escocia, ¿verdad? Jamie hizo un gesto negativo y se reclinó perezosamente sobre la hierba con un brazo doblado bajo la cabeza. Bonitas y pequeñas, observó y suspiró de felicidad. Este es mi momento favorito del día. Cuando vivía en la cueva después de Culloden, salía cerca del anochecer y me sentaba en una piedra a esperar que oscureciera. Tenía los ojos entrecerrados, observando las luciérnagas. Es solo un momento, pero se siente como si fuera a durar siempre. Raro, ¿no? Dijo pensativo. Casi puedes ver la luz que se va y sin embargo no hay un momento en que puedas mirar y decir, ahora, ya es de noche. Hizo un gesto hacia el claro que se abría entre los árboles. ¿Te acuerdas del padre Anselmo de la abadía? Levanté la vista y vi que el color de las hojas de los robles se iba convirtiendo en un suave plateado. Decía que siempre hay un momento del día en el que el tiempo parece detenerse, pero es diferente para cada persona. Él pensaba que podía ser la hora en la que uno había nacido. Volví la cabeza. ¿Sabes cuándo naciste? Pregunté. Me refiero a la hora del día.
Sonrió y se dio la vuelta para mirarme a la cara. Sí, lo sé. Tal vez tenga razón, porque nací a la hora de la cena, justo en el crepúsculo del 1 de mayo. ¿A qué hora naciste tú, Sassenach? No lo sé, respondí sintiendo el dolor por mi familia perdida. No estaba en mi certificado de nacimiento, y si el tío Lam lo sabía, no me lo dijo. Pero sé cuándo nació Brianna, añadí con alegría. Nació a las 3:03 de la madrugada. Había un gran reloj en la pared de la sala de partos, y me fijé. Pese a la poca luz, pude ver su cara de sorpresa. ¿Estabas despierta? Creí que me habías dicho que a las mujeres las drogan para que no sientan el dolor. Casi siempre, pero yo no quise que me dieran nada. ¿Por qué? Quiso saber incrédulo. Nunca he visto a una mujer dar a luz, pero las he oído en más de una ocasión, y maldita sea si entiendo por qué alguien en su sano juicio quiere pasar por eso. Bueno, hice una pausa porque no deseaba ponerme melodramática, pero era la verdad. Creía que iba a morir y no quería que ocurriera mientras dormía. No se impresionó, enarcó una ceja y resopló divertido. ¿Tú hubieras querido? Se rascó la nariz todavía divertido. Bueno, cuando me iban a colgar, estuve cerca de la muerte y no me gustó la espera. Y casi me matan un par de veces en la batalla, pero entonces no me preocupaba demasiado la forma de morir, estaba demasiado ocupado. Y finalmente casi muero por las heridas y la fiebre. Entonces lo deseaba. Pero si me dan a elegir, creo que no me importaría morir mientras duermo. Me besó suavemente, si es posible en la cama, a tu lado y a una edad muy avanzada. Me tocó los labios con su lengua y luego se puso en pie, limpiándose las hojas secas de los calzones. Vamos a preparar la hoguera ahora que todavía hay luz para encender el pedernal. ¿Quieres traer el pescado? Coloqué el pescado mojado sobre la hierba y me senté sobre mis talones observando a Jamie. ¿Cómo crees que será? Pregunté de pronto. Morir, me refiero. El hombre es como la hierba que se marchita y es arrojada al fuego. Es como las chispas que vuelan hacia arriba. Cité con suavidad. ¿Crees que habrá algo después? No sé, dijo finalmente. Por un lado está lo que dice la iglesia, pero sus ojos seguían fijos en las luciérnagas. No puedo decirlo, pero podría estar bien. Apretó su mejilla contra mi cabeza y luego se levantó. Yo también creía que podía estar bien. No sabíamos lo que había después de la vida, pero podía ser algo lleno de paz. Jamie rozó mi hombro con su mano y sonreí sin abrir los ojos. «Ay», murmuró Jamie, «me he cortado, soy un torpe». Abrí los ojos. Estaba a 1,5 metros de distancia con la cabeza inclinada chupándose el pulgar que se había cortado. Se me puso la carne de gallina. «Jamie», dije. Mi voz sonó rara incluso a mis oídos. ¿Sí? ¡Ay! Tragué saliva y el vello de los brazos se me erizó. «Jamie, hay alguien, algo detrás de mí». Sus ojos se fijaron en las sombras y se abrieron sorprendidos. No quería mirar por encima de mi hombro y me aplasté contra el suelo en un gesto que me salvó la vida. Algo me golpeó en la espalda y pisó mi cabeza. Un gran oso negro se tambaleaba por el claro y sus patas esparcían las pequeñas ramas de la hoguera. Medio cegada conseguí ver a Jamie bajo el oso, que le cucaba el cogote con una pata. Jamie tenía la cabeza bajo las fauces e intentaba frenéticamente apoyar un pie en el suelo. Se había quitado las botas y las medias cuando acampamos y dejé escapar un gemido cuando vi que uno de los pies descalzos pisaba los restos del fuego, levantando las ascuas. El oso arremetía tratando de librarse del peso que le colgaba del cuello. Pareció perder el equilibrio y cayó pesadamente. Oí una exclamación que no provenía del oso mientras buscaba enloquecida algo que pudiera utilizar como arma. El oso se puso en pie, agitándose con violencia, y vi el rostro de Jamie deformado por el esfuerzo. «¡Corre!», gritó. El oso cayó otra vez sobre él
y desapareció bajo 150 kilos de pelo y músculos. Con vagos recuerdos de Mowgli y la flor roja, busqué en el suelo sin encontrar nada más que ramitas inofensivas. Entonces mi mano se detuvo sobre algo frío y viscoso. El pescado abandonado a un lado. «Al diablo con flor roja», murmuré. Cogí una de las truchas por la cola, corrí y golpeé al oso en el hocico con todas mis fuerzas. Este cerró la boca sorprendido, torció la cabeza y se lanzó sobre mí a una velocidad que no había creído posible. Retrocedí, intenté dar un último y valiente golpe con el pescado antes de que el oso cargara sobre mí con el peso muerto de Jamie todavía colgando de su cogote. Fue como quedar atrapada en un molino de carne. En aquel momento solo sentí algunos golpes en el cuerpo y la sensación de que me ahogaba una enorme manta peluda. Luego se separó dejándome tirada de espaldas, impregnada de olor a orina de oso y parpadeando bajo el lucero de la tarde que brillaba serenamente sobre mi cabeza. Estaba oscuro, pero había suficiente luz en el firmamento para ver lo que sucedía. El oso había caído otra vez, pero en lugar de levantarse, rodaba el lomo tratando de sujetarse con las patas. Oí un gruñido que no era del oso y me llegó el aroma de la sangre. «¡Jamie!», chillé. No recibí respuesta. La masa que se contorsionaba continuaba rodando hacia los árboles. Lentamente, respirando de forma entrecortada y entre gruñidos, Jamie salió gateando hacia el claro. Sin preocuparme por los golpes recibidos, corrí hacia él y caí de rodillas. «Jamie, ¿estás bien?» «No», dijo desplomándose en la tierra entre suaves jadeos. «Hueles a matadero», dije mientras le buscaba el pulso en el cuello. Estaba acelerado, pero era fuerte. Una ola de alivio me inundó. La sangre ¿es tuya o del oso?» «Si fuera mía, Sassenach, ya estaría muerto», dijo abriendo los ojos. «Aunque si no lo estoy, no es gracias a ti». Se apoyó como pudo sobre sus manos y rodillas con un gruñido. «¿Por qué me golpeaste con la trucha mientras luchaba por mi vida?» «Estate quieto, caramba». No podía estar muy mal herido si trataba de moverse. Le palpé el torso. «¿Costillas rotas?», pregunté. «No, pero si me haces cosquillas, Sassenach, no me va a gustar», dijo jadeando. «Estoy bien, Sassenach», mientras rechazaba mis intentos para ayudarle a sentarse. «Ve a ver a los caballos, deben estar inquietos». Al verme, relincharon encantados, pese a mi olor a orina de oso. Desde las sombras llegaban unos gemidos casi humanos que me erizaban el vello de la nuca. Cuando terminé de calmar a los caballos, los gemidos ya habían cesado. Los llevé al claro del bosque donde Jamie había encendido de nuevo el fuego. «¿De verdad no estás malherido?», pregunté, todavía preocupada. Me dirigió una sonrisa torcida. Me golpeó en la espalda, pero no creo que sea muy grave. ¿Quieres mirarlo?». Se enderezó, estremeciéndose por el dolor. «Me pregunto por qué lo habrá hecho», dijo moviendo la cabeza hacia el cadáver del oso. «Mayer dijo que los osos negros no atacan si no son provocados». «Tal vez alguien lo hizo», sugerí, y luego tuvo el buen sentido de escaparse. Desnudé su espalda y dejé escapar un silbido entre las marcas producidas por las garras del oso. «¿Tan mal está?». Jamie trató de vérsela, pero se detuvo con gruñido de dolor. «No, pero está muy sucia, tendré que lavarte». Coloqué una olla con agua en el fuego, pensando qué otra cosa podía usar. «Voy a buscar una planta de Sagitaria. Creo que encontré alguna en el arroyo». Le alcancé la botella de cerveza y cogí su cuchillo. «¿Estarás bien?». Estaba muy pálido y todavía temblaba. «Sí, no te preocupes, Sassenach. La idea de morir durmiendo en mi cama me parece más dulce ahora que hace una hora». La luna se elevaba brillando sobre los árboles, lo que me permitió encontrar el lugar sin problemas. Me metí en el agua helada para arrancar la planta y me lavé la cara. Y regresé hacia el fuego sintiéndome mejor.
Podía ver a Jamie sentado muy erguido, en una postura que debía de resultar dolorosa para sus heridas. Me detuve de pronto al oír su voz. «Claire». No volvió la cabeza, su voz era tranquila y no esperó mi respuesta para continuar hablando. «Acércate, Sassenach, coloca el cuchillo en mi mano izquierda y quédate quieta». Con el corazón acelerado, di los 3 pasos que me permitían ver por encima de Jamie. Al otro lado del claro, dentro del radio de luz del fuego, 3 indios bien armados permanecían inmóviles. Era evidente que el oso había sido provocado. Los indios nos contemplaban con el mismo interés que nosotros a ellos. Eran 3, uno mayor y 2 más jóvenes, de unos 20 años. Un padre con sus hijos, pensé, por el parecido que había entre ellos. Observé sus armas con disimulo. El mayor llevaba un antiguo fusil francés, de aquellos que funcionaban con pedernal. Parecía que le explotaría en la cara si disparaba, pero confié en que no lo haría. Uno de los jóvenes llevaba un arco con flechas, y los 3 tenían hachas de guerra de aspecto siniestro y largos cuchillos en el cinturón. En comparación, el de Jamie parecía de juguete. Seguramente Jamie llegó a la misma conclusión que yo, porque se inclinó hacia adelante y dejó el cuchillo en el suelo, a sus pies. Luego extendió las manos vacías y se encogió de hombro. Los indios lanzaron unas risitas nerviosas. El ruido era tan inofensivo que sonreía a modo de respuesta, pese a que mi estómago seguía encogido por los nervios. Cuando vi que los hombros de Jamie se relajaban, me sentí más segura. «Bonsoir, monsieur», dijo. «Parlez-vous français?» Los indios rieron otra vez, mirándose entre ellos con timidez. El mayor avanzó un paso e inclinó la cabeza. «No, Franz», dijo. «¿Inglés?», pregunté esperanzada. Me miró interesado, pero negó con la cabeza. Dijo algo ininteligible a uno de los jóvenes, que le respondió en el mismo idioma. Luego se dirigió a Jamie y le preguntó algo enarcando las cejas. Jamie sacudió la cabeza sin entender. Entonces uno de los jóvenes señaló la camisa manchada de sangre con gesto de interrogación. «Sí, está allí», dijo Jamie señalando el oso. Sin más preguntas desaparecieron en la oscuridad, desde donde no llegaban sus exclamaciones de excitación. «No pasa nada, Sassenach, no nos harán daño, son cazadores». Cerró los ojos y vi cómo el sudor le cubría el rostro. «Es una suerte porque creo que voy a desmayarme». «Ni lo pienses. No te atrevas a desmayarme y dejarme sola con ellos». Hice que bajara la cabeza y respirara profundamente. «Ahora enderézate, que ya vuelven». Regresaron arrastrando el cadáver del oso. Jamie se secó el sudor con un pañuelo. Seguía temblando a pesar de la calidez de la noche. El indio mayor se acercó a nosotros y señaló primero el cuchillo de Jamie y luego el oso muerto. Jamie asintió con modestia. El indio inclinó la cabeza y extendió las manos en un gesto de respeto. Llamó a uno de los jóvenes, el cual se acercó, sacando una bolsita de su cinturón mientras me apartaba sin ceremonias y abría la camisa de Jamie para ver sus heridas. Volcó la bolsa en la palma de su mano, cayó un polvo brumoso sobre que escupió copiosamente y aplicó la mezcla en las heridas. Bueno, terminamos. Ahí terminó el capítulo 15. Una alegría, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Al finalizar el 14 hay un párrafo que me emocionó cuando lo leí la primera vez y ahora también. Así que bueno, voy a volver a intentarlo esto de leer más adelante en otro de los libros o en otro capítulo. Me encantó la experiencia. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y bueno, seguimos compartiendo el mundo de Outlander por el Facebook y con todos los comentarios y todas las cosas. Les mando un beso grande a todos y gracias por estar conmigo en esta lectura. Nos vemos.